idea de Dios escribir un libro dedicado para el hombre. Un libro donde no están plasmadas ideas humanas. No son conceptos de algunos personajes ilustres acerca de Dios, ni se trata de un libro de teología ni de religión, sino que es un libro donde está escrita la voz de Dios. La palabra que Dios habló por medio de sus siervos los profetas, hablándoles por su Espíritu Santo. Un libro que el Señor dedicó años de trabajo y el cual no escribió en una sola vez, sino en miles de años. Este hecho es significativo y nos permite estudiar el libro no como una teoría, no como una ley dogmática, sino como una realidad a la luz de la vida de seres humanos reales, con virtudes y defectos, con pecados y redención, con debilidades y con fe, con circunstancias adversas y positivas, es decir, tal como es la vida del ser humano común y corriente. Qué importante es entender que el universo entero, los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, fue creado en tan solo 6 días. Sin embargo, este libro fue hecho en miles de años. ¿Por qué? La razón puede ser muy sencilla. Dios fue hablando conforme la vida del hombre iba transcurriendo y no escribió un manual que dictara una serie de normas y leyes rígidas que impidieran que el hombre se desarrollara plenamente. Podemos hacer rápidamente una agrupación muy general de su contenido. La Biblia nos habla de 4 tipos de personas: Dios, el hombre, los ángeles y Satanás con sus demonios. Es necesario conocerla dando prioridad a Dios. La Biblia nos habla de Israel, Iglesia y los gentiles incrédulos y su voluntad para cada uno de ellos. La Biblia nos habla de 3 tipos de lugares: el cielo, la tierra y el infierno. Hay que saber dónde vivimos y hacia dónde nos dirigimos. La Biblia nos habla de 3 personas de Dios: Padre, Jesús, Espíritu Santo, para mantener una comunión viva con Él. La Biblia nos habla de 3 aspectos del hombre: espíritu, alma y cuerpo, para podernos conducir dentro de su voluntad. La Biblia nos habla de 4 tipos de necesidades: espirituales, nuestra relación con Dios; anímicas, emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad; física, lo relacionado al cuerpo y salud física; y materiales, la provisión, finanzas, comida. En general, todo aquello que involucra lo material, la forma en que Dios interviene en cada una de ellas a favor del hombre. La Biblia nos habla de 3 tipos de eventos: pasados, presentes y futuros, para aprender de unos, conducirnos correctamente en otros y esperar los últimos, sabiendo que la voluntad de Dios se cumple en cada uno de ellos. La Biblia nos habla en medio de ciertos lugares geográficos: Israel, Asia, Europa y África. La Biblia nos habla en medio de ciertas costumbres y formas de vida de un pueblo elegido por Dios, Israel. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegra el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulce es más que la miel, aquella que destila del panal. La Biblia consta de 2 partes: 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, haciendo un total de 66 libros. El término Biblia llegó al latín del griego biblia o libros, forma diminutiva de biblos. El término papiro o papel es la corteza de una planta que se exportaba del antiguo puerto fenicio de Biblos. En el año 400 después de Cristo, Jerónimo llamó Biblioteca Divina a las Escrituras, de ahí su nombre, Biblia. Fueron escritos primeramente en piedra, después en papiro o en piel,
en forma de rollos. La Biblia del judaísmo se divide en 3 partes bien diferenciadas: la Torá o ley, también llamados libros de Moisés, profetas o levijim, dividida en profetas mayores y profetas menores, y poéticos o ketubín, que incluyen salmos, los libros de la sabiduría y literatura diversa. El Antiguo Testamento organiza los libros según su contenido. El Pentateuco, que corresponde a la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos y de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y los libros proféticos, mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esta organización muestra una perspectiva histórica de los libros. Primero, los relativos al pasado. A continuación, los que hablan del presente. Por último, los orientados hacia el futuro. Para Jesús y sus seguidores, la Torá, profetas y poéticos del judaísmo eran las Sagradas Escrituras. Los libros del Nuevo Testamento, en su orden actual, son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Históricos, Hechos de los Apóstoles. Epístolas Paulinas, Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Epístolas universales: Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Proféticos, Apocalipsis. Para el canon se siguieron las siguientes reglas. Fueron escritos por un apóstol o bajo su autoridad, leídos y aceptados por todas las iglesias, son de edificación espiritual, son de ayuda para las necesidades del hombre. Todas las iglesias tenían el testimonio del Espíritu Santo. El canon fue confirmado para el año 327 después de Cristo. La Biblia fue escrita sin división de capítulos ni de versículos, y fue hasta el año 1220 después de Cristo que el arzobispo de Canterbury, Inglaterra, Stephen Langton, la dividió en capítulos para facilitar su estudio. 3 siglos después, en 1551, Roberto Stefano, en París, la dividió en versículos y la imprimió en esta forma en 1555, por primera vez en la versión Vulgata Latina. De lo anterior, se desprende que la Biblia consta de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. La Biblia se encuentra escrita en 3 idiomas: hebreo, todo el Antiguo Testamento con excepción de algunos pasajes de Esdras, Daniel, Jeremías y Génesis que están escritas en arameo; y griego común, el Nuevo Testamento. Cabe señalar que el primer libro impreso fue la Biblia, por Johannes Gutenberg, en Alemania, en el siglo XV. La Biblia es la palabra de Dios. A continuación se mencionan algunos datos interesantes que prueban científicamente que la Biblia fue inspirada por Dios, ya que las revelaciones que aportó al mundo hace miles de años, apenas desde el siglo XIX hasta nuestros días, fueron descubiertas y confirmadas por la ciencia.
Dicen los científicos modernos que la vida en este planeta se inició en el agua. Dios creó precisamente la vida en las aguas. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Redondez de la tierra. Los libros de Proverbios y de Isaías fueron escritos muchos miles de años antes que los vikingos o Colón llegaran a América y demostraran la redondez de la tierra. En esto ya se habla de la característica de nuestro planeta. La Biblia es el libro de Dios y como su autor la ha cuidado a lo largo de miles de años de historia, ya que, habiendo seleccionado a la nación de Israel como depositaria de este libro, y a pesar de las múltiples persecuciones, huidas y holocaustos que le ha tocado vivir a Israel, y de no tener territorio fijo durante tantos años, Dios ha guardado su palabra. De tal forma que hoy, a 2000 años de distancia de que se escribiera el último de sus libros, la Biblia nos ha llegado completa, sin cambios ni disminuciones, viva y poderosa, en nuestra propia lengua y a nuestro alcance. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.